Vagabond es un manga con un estilo artístico tan peculiar y trabajado que nunca termina de sorprender a los ojos. Sobre todo teniendo en cuenta la barbaridad de que este manga tenía apenas una semana para completar las 15 a 20 páginas que cada capítulo ocupa. Una verdadera bestialidad que no solo prueba la dedicación y trabajo duro que hay detrás de cada panel, sino también el amor de Takehiko Inoue por lo que estaba creando. Hay un documental sobre el mismo que dejaré en la descripción. Una hermosa pero a la vez trágica descripción de la realidad de un mangaka japonés. Este manga cuenta con un apartado artístico muy naturalista en sus escenarios. Busca la belleza de la vida en un arte que refleje escenarios naturales, alejado de ese romanticismo que pretende retratar escenarios idealizados y poco probables, que se relacionen más con la subjetividad del autor que la vida real tal y como es, sin criticar, obviamente, ninguno de los dos estilos. Cada uno es fascinante y único a su manera de retratar la belleza que los ojos pueden ver. Vagabond busca, en los detalles mundanos y en los objetos cotidianos, la perfección y armonía de este mundo. En The Last Samurai, película excesivamente recomendable, Katsumoto, último de los samuráis que quedan en Japón, le cuenta a Nathan Algren que los cerezos perfectos son una cosa rara. Podrías pasar toda tu vida buscando uno y no sería una vida desperdiciada. Luego, en la última batalla de su vida, sabiendo que todo estaba perdido, decide lanzarse de todas formas a por el enemigo, porque no hay honor en correr y no aceptar lo que la vida le depara en ese momento. Es entonces cuando expresa las siguientes palabras. Perfect. Perfect. Esta es la forma en la que Vagabond se expresa en su arte y filosofía. Esa diferencia entre los humanos inquietos y revoltosos, angustiados por su existencialismo, y la naturaleza armónica, resguardando la verdad de la vida, que es que todo, en su conjunto, es perfecto, tal como es. Toda esta armonía se contrasta con sus seres humanos con voluntades muchas veces oscuras y que llenan esos detallados escenarios de sangre y sufrimiento. Incluso aquello es solo un reflejo de la forma en la que el mundo se mueve, entre los finos hilos de causalidad y ese eterno ciclo de vida y muerte, creación y destrucción. No es tanto un pesimismo y misantropía ocultos entre delicadas capas de belleza y armonía, sino más bien un reflejo de que la forma de vivir la vida es en armonía con este maravilloso mundo. Si bien ninguna de nuestras acciones parecen afectarle al universo, interiormente sí nos calan hondo esos momentos de odio y destrucción. Lo que propone Vagabond es encontrar esta verdad oculta tras páginas llenas de odio y sufrimiento. A Musashi esta verdad le perseguirá toda su vida y la encontrará cada vez que enfrente un oponente superior a él. El hecho de que no la encuentre de forma rápida es porque debe desencriptar esta verdad a través de profundas cavilaciones que se encontrarán cada vez que esas espadas dejen de chocar entre sí y el silencio ensordecedor del existencialismo se presente en él una vez más. El ser humano es retratado en perfecta anatomía a lo largo del manga. Diseños realistas se combinan con una belleza a la hora de retratar cada personaje definidos por lo que el personaje pretende personificar en ellos. En ciertos personajes se cambia el color de ojos por uno blanquecino que expresa en profundidad su situación y pensamientos en ese mismo momento. Se aprovechan, además, ciertas páginas en acuarela cada tantos capítulos que reflejarán los diferentes sentimientos del personaje en ese mismo momento, tales como tristeza, angustia, felicidad, etc. Por último, la forma de dibujar de Inoue incluye un elemento clave que refleja la propia filosofía del manga en su arte. El autor utiliza un pincel de caligrafía que es caprichoso y ridículamente difícil de manejar. Esto debido al deseo de la imperfección en su arte, de un trazo orgánico, dejarse llevar por el pincel. El viaje y mentalidad de Musashi se encuentra en Inoue a cada momento de la historia. Un artista es capaz de sentir profundamente las emociones retratadas en su arte, pues escriben desde su experiencia y deben sentir lo que están dibujando. Encontramos en el arte de Vagabond profundas reflexiones sobre la naturaleza humana y su condición. Hay una expresión de todo en forma objetiva. Muestra al desnudo el carácter de cada personaje y detrás de ellos se cierne una verdad que están en camino de alcanzar la iluminación espiritual. En Vagabond, las peleas no son un simple espectáculo sin más, una dinámica danza de espadas y movimientos que dictaminan a un vencedor entre dos combatientes de un alto nivel. Vagabond utiliza las peleas como un recurso para mostrar la fragilidad, el ego, la plenitud, la fortaleza mental. Hay un arte en las peleas de Vagabond. Si lo comparamos con Berserk, por ejemplo, el caso es radicalmente diferente. Guts pelea contra toda clase de monstruos y humanos para imponer su voluntad de poder, para sobrevivir, proteger su propia vida.
para proteger a otros. Esto no quiere decir que las peleas en Berserk sean malas, son dirigidas a otro propósito, que es más bien el de no solo validar la existencia de uno mismo, sino que defenderla e imponer la voluntad del más fuerte. En Vagabond se pelea en montones de formas diferentes, para demostrar técnica, resiliencia, voluntad, supervivencia, mentalidad, fortaleza física, etc. Es el camino de la espada del que tanto se habla. Cuando uno se obsesiona con algo, con ser el mejor en ese algo, pasa a diversas dificultades, sentimientos, alegrías, frustraciones, todas cosas excesivamente personales que acaban convirtiéndose en una conexión y unión con esa determinada disciplina u objeto del cual nos hicimos una meta a maestrar. El camino de la espada tiene, además, un elemento que hace que sea incluso más significativo que, por ejemplo, tocar una guitarra. Este factor es la muerte, la pelea. En Vagabond, los personajes se dignifican a sí mismos a través de la espada. Su vida gira en torno a ella, y su forma de combatir y tomar los duelos les reflejan como personas. Pelean tanto por sus vidas como por su dignidad. Esto era un elemento clave en el Japón previo a la Segunda Guerra Mundial. El concepto de dignidad y honor está en la mayor de las prioridades de la cultura japonesa, en la que justamente Vagabond se ambienta. El camino de la espada es una forma de vivir, una filosofía, una forma de afrontar la vida. Es la supervivencia del más fuerte, pero al mismo tiempo aporta muchos valores agregados ricos en sabiduría, tales como la gentileza. El más fuerte es también el más amable. La humildad, la fortaleza mental, la calma, el estoicismo, etc. Es una forma de validación espiritual. El guerrero más fuerte es siempre y en todo caso alguien humilde, sensato, considerado y sabio, porque el camino de la espada le ha llevado a una realización personal, algo que puede ser puesto en la siguiente frase: y aquellos que fueron vistos bailando fueron considerados locos por quienes no podían escuchar la música. Solo se puede comprender la mentalidad de la gente de extrema fortaleza cuando has pasado por el proceso de llegar a esta misma. Se encuentra en cada respiro, cada parte de su ser, su postura, todo exhala magnificencia en aquel que ha perfeccionado algún arte. La forma de pelear de cada personaje de Vagabond es la mayor definición que la obra puede dar de su ser en ese preciso instante. Bien está pecando de soberbio y, por tanto, carece de la precaución que todo buen guerrero debe poseer ante un rival desconocido o excesivamente conocido para él. Bien puede estar pecando de miedo y no ser capaz o de comprender su propia fuerza o comprende demasiado bien su propia debilidad. Tal vez carezca de este miedo por no saber hasta qué punto puede llegar su fuerza y tenga un súbito encuentro con la realidad que empalidece su ilusa confianza. Vagabond perfecciona el arte de las peleas. Las trabaja hasta límites insospechados como un recurso que puede ser el eje central de una obra. Puede servir para enfrentar visiones de la vida, para mostrar debilidad, ansiedad, ganas de vivir, mentalidad, experiencia, conocimiento y, en un plano más extremo, mostrar lo peor y lo mejor del ser humano, su oscuridad y su luz, en forma tal que sean magníficas, estéticas, destacables y profundas. Aquí termina el vídeo. Esto es un remake de un par de vídeos viejos que servirán de antesala a otro vídeo de Vagabond más complejo que estoy preparando. Muchas gracias a los miembros del canal por su apoyo y a ti por ver este vídeo. Hasta luego.